Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Khan no hizo exactamente lo que Bison esperaba. En lugar de eso, sus dedos pellizcaron suavemente la suave mejilla de Bison. Los ojos redondos y curiosos del gatito se abrieron de par en par cuando se giró para mirar a Khan, que seguía pellizcando la mejilla de Bison, y para colmo mostraba una sonrisa encantadora. Bison parpadeó lentamente. Su estómago dio pequeños vuelcos que no podía controlar. No hubo forma de detener el rubor. Bison se mordió el labio inferior sin darse cuenta y Khan tragó saliva con fuerza, mientras su nuez de Adán se movía mientras intentaba sin éxito contenerse. Ver a Bison mordiéndose el labio hizo que Khan perdiera toda noción de lo que estaba haciendo ahí. Sus planes y responsabilidades se desvanecieron por completo. ¿Puedo besarte? No me gusta besar a cualquiera. Oh, porque besar me hace sentir amado y no puedo evitar sentir que la persona que me besa es más especial que cualquier otra. Khan se mordió sus suaves labios, con la mirada fija únicamente en los labios ruborizados del hombre al que quería besar. No quiero besarte, Khan, pero al mismo tiempo me gustaría intentarlo solo una vez. Estoy tan confundida. Khan tragó saliva de nuevo. Bajó la mano de la mejilla de Bison para sujetarle suavemente la nuca y acercarlo para presionar sus labios contra los suyos en un toque ligero, apenas perceptible. Aún así, una oleada de calor invadió su cuerpo. Sus labios se quedaron pegados a los de Bison solo un momento, antes de apartarse y mirarlo a la cara una vez más. No hubo regaños ni elogios, pero el leve rubor que recorría las mejillas de Bison se transformó en un rojo intenso que se extendió hasta ambas orejas. Fadel definitivamente me matará por dejarte acercarte tanto, murmuró con una risa tranquila. Finalmente apartó la mirada de Khan para jugar con el pequeño gato negro. ¿Tu hermano intentaría detenernos? Tal vez. Fadel es el tipo al que le cuesta confiar en la gente. Él no tiene corazón. No, tiene corazón. Y es tan frágil que no lo creerías, no lo parece. ¿Sabías que Fadel es alérgico a los gatos? No quiere tener uno. Si lo vieras hablar de ello, pensarías que los desprecia, pero en realidad su alegría es de esas que les encantan. Nos mudamos mucho y a menudo resulta incómodo llevar un gato. Si se encariñan sería difícil. Él, K no sabía qué decir, así que se quedó en silencio, esperando a que Bison continuara. La mirada de Bison mientras observaba al gato era muy gentil. Si le decía a Khan que todo el asunto de ser un asesino era solo un malentendido, Khan podía creerlo en ese momento. Es muy estricto consigo mismo y se niega a conocer el amor. Me gustaría que Fadel pudiera experimentar el amor al menos una vez, para ver cómo es. Tal vez entonces la nube oscura que se cierne sobre mi hermano se levante un poco. ¿Tienes algún amigo para presentárselo? Así dejará de entrometerse o de regañarme por cosas. Bison habló con indiferencia, pero los ojos de Khan se iluminaron con una idea. Tal vez podría pedirle a alguien de confianza que se acercara a Fadel para reunir información de ese lado. Pero ¿quién podía manejar a alguien tan gruñón como Fadel? Ah, no podía pensar en nadie más que en Styles, su mejor amigo. Creo que tengo un amigo para presentarle a tu hermano. Nivel de compatibilidad 99%. ¿Alguien compatible con Fadel? ¿Qué tipo de persona sería esa? Confía en mí, te lo garantizo. Está bien, pero hablar con él no es fácil. Y si quiero hablar contigo y quizás incluso salir contigo, ¿podría pasar el nivel de dificultad? Bison se quedó en silencio durante un largo momento, dejando a Khan esperando una respuesta. Cuando no hubo respuesta, Khan le dio un golpecito juguetón en la mejilla. Bison finalmente levantó la vista y sonrió.
Está bien, vamos a intentarlo. Dame tu número. La sonrisa de Can se ensanchó, mostrando sus dientes blancos y limpios, y rápidamente intercambiaron números, pero antes de que pudieran disfrutar demasiado del momento, la voz severa de Fadel rompió el ambiente. Oye, Bison, hay noticias de mamá. Hablemos dentro de la tienda.